Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Yepes Fuentes y junto a mis compañeros Kevin Axel Magallanes Ávila, Isaac Alejandro Ramírez Sandoval y Luis Fernando González Torres, les hablaremos sobre cuatro actividades que se nos plantean en esta unidad y hoy se les explicaremos. Sin nada más que decir, comencemos con el primero. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola Alan, el día de hoy les hablaré sobre las diferencias entre calor, energía térmica y la temperatura. Comencemos. Calor. Energía que se transmite de un cuerpo a otro en razón de la diferencia de temperatura entre ambos. Energía térmica. Energía contenida en un sistema que es responsable de su temperatura. Temperatura. Medida de la energía cinética de las moléculas de un material. La diferencia entre calor y temperatura radica en que el calor se define como el movimiento o intercambio de energía entre cuerpos, mientras que la temperatura es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. El calor se ocupa de la energía térmica, mientras que la temperatura se ocupa más de la energía cinética molecular. La energía térmica de un cuerpo depende del grado de agitación de las partículas que lo componen. El calor es la forma en que se gana o se pierde energía térmica. Muy bien, muchas gracias Luis Fernando. Ahora pasamos con Kevin. Oye Kevin, ¿me puedes explicar un poco sobre las transferencias de calores y sus variaciones de extensión? Cambios de fase. Tenemos cuatro estados de la materia principales, que son sólida, líquida, gaseosa y plasma. Sólida. Las moléculas están muy juntas entre sí y se mueven oscilando alrededor de posiciones fijas debido a fuertes fuerzas de cohesión entre ellas. Líquida. Sus partículas están muy separadas que en la sólida y se mueven con más libertad. Pueden cambiar de posición y la fuerza entre ellas. Gaseosa. Las moléculas están totalmente separadas unas de otras y se mueven libremente en todas direcciones. Su energía es superior a cualquier otra posible. Y plasma. Una cuarta fase de la materia resultado de muy altas temperaturas y presión. Es un estado semejante a un fluido en el que las partículas que lo forman se encuentran ionizadas. También tenemos otros 7 conceptos. Calor sensible. En la cantidad de energía interna que transteriormente un cuerpo recibe o transfiere en cualquiera de su extensión. También tenemos convección, calor transmitido en un líquido o un gas como consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas en un seno. Calor latente es la energía necesaria para que una cantidad de sustancias cambie la fase de sólida a líquido o de líquida a gaseosa. Conducción, mecanismo de transferencia de calor en el que la energía térmica se transfiere de un punto a otra por medio de la interacción entre los átomos de la materia. Cambios de fase. Si aumentamos la temperatura de una sustancia y con ella su energía cinética, sus partículas se moverán más rápido y aumentará el espacio entre ellas. Radiación. Radiación electromagnética emitida por la materia como resultado de movimientos aleatorios de las partículas que la comprenden. Condensación. En el cambio de la fase gaseosa a líquida ocurre cuando un gas cede calor a otros cuerpos y la energía cinética de las moléculas disminuye en ello. Wow, muy interesante Kevin, muchas gracias. Bueno, ahora yo les hablaré del tercer punto que abordaremos en este video. Yo les contaré sobre el calentamiento global y sus efectos en el clima. Empecemos. Bueno, primero que nada hay que entender qué es el calentamiento global. Con mis palabras y lo aprendido sobre esta unidad, puedo decir que el calentamiento global se refiere a un cambio de temperatura que sucede a lo que ocurre en las atmósferas y los océanos y causa ciertos cambios climáticos que en cierta parte realmente no nos ayudan. De hecho, al contrario, son muy malos y esas son algunas de sus consecuencias y qué es lo que pasa. Bien, una de las cosas que puede pasar cuando ocurre este fenómeno llamado calentamiento global es que tal vez empiece a llover donde antes no llovía o cambios en los patrones y cantidad de precipitaciones en el mundo. Puede que otra cosa muy lamentable, se vayan derritiendo poco a poco los glaciares y esto ocasiona pues muchas especies que viven en ese ecosistema pues empiezan a extinguirse. También podemos notar que hay desiertos más intensos y la expansión de los mismos, que estos ocasionan pues obviamente sequías extremas. Ah, Otra consecuencia futuro que podremos estar planteándonos es que tal vez no nos queden muchos recursos naturales para sustentar la población mundial.
Y bueno, el último punto es que al no cuidarse el ambiente y haber un calentamiento global malo, porque no es nada bueno, los ecosistemas no se adaptan a esos cambios y al final pueden sufrir consecuencias más grandes. Ay, pero bueno, ya cambiando de tema y ya por último, Isaac, ¿qué nos puedes hablar tú de cómo se relacionan y modifican las propiedades de los gases con las tres leyes que conocemos? Vamos a empezar hablando por las tres leyes y luego vamos a hablar cómo se relacionan. Empezamos por la ley de Boyle, que nos dice que el volumen de una masa es fija de un gas inversamente proporcional a la presión que ejerce sobre él. Luego de ahí sigue la ley de Charles, que dice que el volumen de una masa fija de un gas es directamente proporcional a la temperatura de él mismo, si la presión permanece constante. Y luego dice que la ley de Guy-Lussac es la presión de una masa fija de un gas directamente proporcional a la temperatura del mismo, si el volumen permanece constante. La relación que hay entre los tres son las que podrán venir en las fórmulas, que es la presión, el volumen y la temperatura. Esto se empieza por presión, que dice que las partículas de los gases son pequeñas y se mueven a grandes velocidades cuando golpean las paredes del recipiente y ejercen una presión. Y esas aumenta a la temperatura constante y sigue el volumen, que es el espacio que ocupa un gas debido a la poca atracción entre sus partículas. Los gases tienden a ocupar todo el espacio disponible del recipiente que los contiene. Y de ahí sigue la temperatura, que dice que la temperatura de un gas se relaciona con la energía cinética de las partículas que lo conforman. Y así sucesivamente están dando vueltas entre las tres, y es lo que hace que se relacionen estas tres fórmulas. Wow, muchas gracias Isaac. Y a todos los demás. Ahora sé cosas que antes no sabía. Y bueno, esperemos que el video les haya gustado. Sin nada más que decir, muchas gracias.